Vamos a ir un poco rápido porque a las 6 ya sabéis que educación estamos con muchos movimientos y a las 6 hay otra asamblea aquí y como a las monitoras no nos gusta hablar, pues vamos a intentar ir un poco ligero. De momento voy a dar paso a nuestro secretario de Organización de Educación, que es José Luis Timorra, y os explicará un poco cómo está todo el panorama, todo el sector y todos los conflictos que tenemos un poco acumulados. Gracias, Agrario. Buenas tardes a todas. En primer lugar, como ha dicho ella, y además no por repetido, realmente he sentido el agradecimiento a que hayáis venido a esta hora, que es la que precisamente yo creo que es la que mejor os viene a todas, ¿verdad? Porque acabáis el trabajo y venís aquí, ¿no? Agradecido por vuestra participación y desde luego yo cuando me comentó Agrario y el sector que ibais a hacer una reunión, que además era una reunión necesaria por toda la que está cayendo, pues le comenté la posibilidad de poder intervenir aquí sí unos minutos, pues para que vierais un poco la perspectiva de cómo está la situación a nivel global, que a lo mejor pues corremos el riesgo a lo mejor de solamente ver la parte que nos corresponde como sector, pero a lo mejor perdemos un poco de vista el referente, digamos, pues más global, ¿no? Entonces, en primer lugar deciros que vosotras que estáis trabajando, aunque pertenecéis a una empresa privada, estáis trabajando en un centro público, en un colegio público, y sabéis perfectamente lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos está ocurriendo que hay un desmantelamiento, poco a poco, desmantelamiento a nivel global de lo que son los sectores públicos y en particular el que nos afecta, que es la educación y la enseñanza pública. Hace cosa de 2 meses o algo más, se dijo por televisión, nuestro presidente del gobierno, pues en un fin de semana, que no debía tener otra cosa que pensar, se nos dijo que todas las autonomías tenían que recortar algo así como 3.000 millones de euros en educación, como si esto fueran 4 caramelos, ¿no? Pero que además los de sanidad no iban a ir cortos, iban a tener que reducir 7.000 millones, ¿no? Y eso no correspondía al Estado en su globalidad, sino correspondía a las autonomías, que son, ya sabéis, las que realmente gastan en los servicios públicos, en enseñanza y en sanidad y en otros más, ¿no? Servicios sociales, ¿no? Bueno, a partir de esta decisión, realmente los acontecimientos se han sucedido. Seguramente vosotras, que forméis parte del centro educativo, seguro que compañeros y compañeras vuestros profesores o personal no docente pues mostrarían seguro que en conversaciones pues la inquietud de decir qué iba a pasar. Todo el mundo estábamos esperando qué iba a pasar, cómo van a recortar tanta cantidad de dinero, porque claro, cada uno hacía sus cuentas y sabíamos que en Aragón esos 3.000 millones, más o menos por lo que supone Aragón en el total de España, suponían algo así como 100 millones. Como 100 millones de euros lo que tenían que recortar aquí, ¿no? Y claro, pues todo el mundo con las manos en la cabeza diciendo, bueno, a ver aquí por dónde empiezan. Han hecho pues un poco pues una filosofía, una política de ir poco a poco, decir, oye, aquí en Aragón no va a pasar nada, en fin, vamos a tomar lo mínimo, el recorte mínimo, vamos a orientar de otra manera los gastos, y nos han estado con esta cantinela como si Aragón no formara parte del Estado y como si en Aragón no supiéramos qué partido está gobernando, ¿no? De ahí que, como si fuera una mancha de aceite que se extiende sobre el agua, pues poco a poco nos hemos ido enterando de diferentes actuaciones que están tomando. Hasta ahora no os había afectado como sector, y sí que estáis oyendo que en los centros públicos es una preocupación, pues sabréis seguro porque está en conversaciones de patio de colegio, en conversaciones de bar, pues que realmente está peligrando bastante el número de profesores, las plantillas que va a haber el año que viene en los centros escolares. De tal manera que en secundaria, esto no es que es el centro de secundaria, pero ya se habla de que ahí va a haber, pues por ejemplo, alrededor de unas 1.000 plazas menos que se van a cubrir, unas 1.000 plazas menos. La semana pasada ya la consejera nos adelantó que en primaria las rebajas, los recortes iban a resultar de alrededor de unos 300 o 400 profesores, ¿verdad? Esto, que supone para los centros educativos pues un verdadero problema, porque muchas de las actividades que se hacen con los niños después de la clase
pues va a ser bastante complicado hacerlas, tutorías con padres, reuniones de departamento, bastante difícil. Las propias guardias, cuando un profesor falla por estar enfermo, etcétera, pues realmente se vio que poco a poco estaban empezando ya a hincar el cuchillo en lo que era el sector público educativo. Y este aquí, que una de las medidas que ya os empezó a afectar como sector, es que nos dice, no, es que ahora el sistema de becas de comedor va a cambiar. Fíjese usted que pobrecitos los que trabajan en la enseñanza concertada, que claro, pues no tienen, no tienen becas de comedor, y si todos somos centros sostenidos con fondos públicos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no repartirlo a todos? Ciertamente a nosotros, yo como secretario de organización de esta federación, que tenemos, ya que tenemos un compañero Ángel, que es un compañero que trabaja en la enseñanza concertada, yo no tengo ningún empacho en decir que desde luego tienen a la concertada lo que les haga falta, pero también quiero decir que no sea a costa de los ingresos, de todo lo que supone las becas de comedor que había en la enseñanza pública. ¿Por qué razón? Porque todos los sectores están muy necesitados. De tal manera que se nos advirtió que becas de comedor habría muchas, claro, pero las becas de comedor se iban a acabar cuando se acabara el presupuesto. De tal manera que podría haber personas que, teniendo derecho a esas becas de comedor, pues no tuvieran posibilidad no ya de pedirlas claro que sí, de que se les dieran, ¿no? Y por tanto nuestra primera preocupación fue decir, bueno, aquí se va a crear un importante problema social de esas personas, que cada vez hay más, por desgracia, más necesitadas, la crisis afecta a todo el mundo, a unos más que a otros, pero ciertamente a mucha gente, y se va a poder encontrar con que sin esa beca el crío no se va a poder quedar en el comedor, y ya veremos en su casa cómo va a comer, ¿no? De tal manera que en ese momento, cuando ya se nos dice que las becas de comedor van a ser con un dinero determinado, y posteriormente, esto hace menos, se nos comunica qué precio van a tener el comedor y una serie de condicionantes más, es cuando realmente vemos, por si no lo había visto todavía, que se había visto perfectamente, que el sector de monitoras de comedor era, como otros tantos de los sectores de trabajadores dentro de la enseñanza pública, iba a estar afectadas, en este caso vosotras, en vuestro puesto de trabajo, pues por muchas razones. Es decir, el hecho de que no tantos niños puedan acudir al comedor, porque por desgracia sus padres están en desempleo y puedan comer con ellos, y en segundo lugar, aquellos que tuvieran derecho a una plaza, a un comedor escolar gratuito, y sin embargo no se lo van a dar porque seguramente no llegará dinero para todos, pues es otra plaza menos. Con lo cual todo se junta para pensar que realmente pues van a ser tiempos difíciles también para vuestro sector, Por eso, nuestra Federación de Enseñanza, que las que sois afiliadas, lo sabéis porque seguramente lo habéis comentado seguramente con nuestras compañeras delegadas, nuestra Federación de Enseñanza, que trabaja todos los sectores de la enseñanza en general, no solamente la enseñanza pública, sectores como los vuestros, o por ejemplo sectores como las auxiliares de educación infantil, que a lo mejor en vuestros centros, pues a lo mejor tenéis alguna compañera también que es auxiliar, que también dependen de centros de empresas privadas, pero que están ayudando a la escuela pública. Pues bueno, esos sectores, como la universidad, como las empresas, como los centros concertados, como las autoescuelas, como las academias, pues realmente Comisiones Obreras, que es un sindicato de clase porque lo que intenta atender es a todos los sectores por igual, sin ser corporativo para nada, y decir que mire, esto es un sindicato de profesores y punto, pues no es así. Por eso precisamente esta primera reunión que tenemos con vosotras, por lo menos yo, pues esta primera intervención quería sobre todo centrar el tema y que vierais que vuestro sector es uno más de los muchos que dentro de los que trabajáis, de las empresas que trabajan en el sector público, pues vamos a ver el problema grave que vamos a tener. Precisamente por eso, y ya pues doy paso a Pilar, os animo a participar en la manifestación que pasado mañana, día 20 de junio, se ha convocado contra los recortes
contra la reforma laboral, contra los recortes educativos, de sanidad, contra los presupuestos generales del Estado, es decir, contra todo lo que se mueve, contra todo lo que se mueve. Y, por tanto, vosotras además, las compañeras delegadas de monitoras de comedor de comisiones obreras, pues han encargado este eslogan tan pequeño, ¿verdad?, que habéis aquí, casi no nos cabe aquí, que ahora saléis el miércoles de luego en la calle, no se va a ver más que monitoras de comedor, basta ya, no somos recortables, además el tema de los recortables, vamos, esto realmente lo podría suscribir hoy por hoy cualquier sector de la enseñanza que se precie, cualquier sector, hay los recortables tan majitos que han preparado, y por tanto, como os digo, a las 7:30, si queréis un ratico antes en el sindicato, pues mucho mejor para salir de aquí todos juntos, todas juntas vosotras, pues para que participéis en demostrar en la calle que realmente no estamos dispuestos y no estéis dispuestas a soportar cualquier tipo de recorte que se le ocurra a una persona, porque por el simple hecho de decir que si los mercados, que si para arriba, que si para abajo. Estamos ya hartos de los mercados, hartos de los mercados. Y por tanto, como os digo, miércoles por la tarde estáis todas convocadas a esa manifestación que saldrá del Paraninfo, a las 7:30, y que terminará en la delegación en el Gobierno de Aragón, en el edificio Pignatell. El recorrido de los últimos tiempos, el recorrido de toda la vida, ¿no? Parece ser, que algunos ya los hemos recorrido no sé cuántas veces. Pues bueno, yo creo que esta pancarta, aunque necesita unas cuantas manos, creo que ahora sí tienen que sobrar manos, para que demostréis en la calle vuestra oposición al recorte que se va a producir también en vuestro sector. Y doy el paso ya a Pilar para que os cuente.